analista, uno de los mejores analistas que tiene Córdoba con respecto a este tema, y un amigo de la casa, Daniel Escandizo. Dani, querido, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Hola chicos, ¿cómo estamos? Muy bien. Las últimas ya del año, faltan 2 semanas. Los últimos días ya, Dani, ya estamos, ya lo tenemos ahí encaminado todo. Sí, totalmente, bueno, tratando de concluir de la mejor manera posible, obviamente. Sí, como y empezar con la día del próximo. ¿Ya empezó el seguimiento de la tesis o no? Sí, estamos en eso, ¿Sí? Yo lo tengo abandonado yo, Dani. Yo lo tengo Bueno, tenemos pendiente una reunión, el caballero avanzó de una manera importante, pero bueno, ahora no, yo avancé de una manera importante, le pedí a él y él hizo la devolución correspondiente, y yo con todo este fin de año, los fines de año nuestros son como los de él también, son como muy intensos, como con muchas cosas, entonces me he quedado ahí en el mientras ahí, pero sí viene arreglado. Está pendiente, bueno, probablemente los primeros meses del año que suelen ser un poquito más aliviados, ahí aprovechemos para darle un impulso. Pero ya estamos, no nos falta mucho. Dani, no nos falta mucho, ¿no? Vemos el vaso medio lleno, no falta tanto. No falta tanto. Lo más difícil se avanzó, así que ya lo tenemos. Este año programamos. Ay, Dani, no sabes qué alegría que me da escuchar eso de vos. No, la alegría que me da. Me venía pasando re mal. No, la venía pasando, sabes que le culpo. Bueno, Dani, ¿qué escenario podemos plantear, Dani, con esta eliminación del impuesto país? A ver, lo hemos hablado mucho esto de se esperaba que el gobierno tome esta decisión, el tema es el tiempo en el que la toma, y el tema también es qué impacto puede llegar a tener económicamente. ¿Qué escenario podemos plantear con respecto a esto? Bueno, a ver chicos, el impuesto país, recuerdan ustedes que fue sancionado, fue establecido apenas asume el gobierno Alberto Fernández, allá por diciembre de 2019. Tenía por ley una duración prevista de 5 años. Claro. Es decir, que está venciendo su duración en estos días. Entonces, lo que hace el gobierno es no renovarlo. En general, los impuestos nacen siempre con fecha de vencimiento. Lo que sucede es que se van renovando permanentemente, ¿no? El caso más emblemático es el impuesto a la ganancia, que en ese momento se denominaba impuesto a los réditos, que nace también de manera provisoria en 1932 y pronto va a cumplir un siglo de vida, ¿no? Y se fue renovando sistemáticamente. Entonces, acá lo que sucede es que no se renueva el impuesto país. En realidad la sigla es impuesto para una Argentina inclusiva y solidaria. ¿Recuerdan? De ahí surgía el impuesto país sancionado en lo que ese momento fue una especie de ley bases de Alberto Fernández. Tenía otro nombre, pero allí se lo sanciona también con una intención de que permanezca por un tiempo limitado. Bueno, ese tiempo, ese periodo era 5 años y ahora termina y el gobierno no lo renueva, ¿verdad? Es decir, que esperó que venciera su duración establecida por la ley que lo creó y a partir de allí no lo renueva. Esto es lo que nosotros estamos viendo. Daniel, está sucediendo. ¿Cómo estás? Buen día. Lo que te quiero consultar, Daniel, es qué le significa a la gente en general en el corto plazo. A ver, ¿cuáles son los beneficios que va a haber de forma más inmediata al momento de hacer distintas compras la gente? Como para que también lo entendamos en la diaria. Ahí justo se nos había cortado un poquito. A ver si me están escuchando. Sí, nosotros te escuchamos. Sí, veía que se había congelado un poquito la imagen. Bueno, Ernest, concretamente, ese impuesto tenía 2 características. Uno, primero lo que denominábamos coloquialmente dólar tarjeta, que agravaba en un 30% con respecto a la cotización oficial, la cotización para todo lo que sería compras al exterior o en el exterior, bienes, servicios del exterior o realizadas en el exterior con tarjetas de crédito. Eso llevaba el tipo de cambio a aproximadamente 1.660, 1.670 pesos. Hoy, al eliminarse ese impuesto, se elimina esa carga del 30%, y el tipo de cambio denominado tarjeta pasaría a unos 1.350 pesos aproximadamente.
Beneficio concreto, aquella persona que hace una compra desde el exterior o estando visitando algún país del exterior, realiza una compra con tarjeta de crédito y decide pagar el resumen de tarjeta de crédito en pesos, va a haber disminuido ese costo en un 30%, ¿verdad? Aún así, esa cotización es más alta que el dólar oficial y que el dólar MEP o los dólares financieros o el denominado dólar blue, ¿sí? Ahí tenemos un beneficio. Por otro lado, para el consumidor. Por otro lado, este impuesto también gravaba a las importaciones de bienes y servicios, por ejemplo, insumos productivos, para poner un ejemplo concreto. Cuando nace el impuesto, la tasa era del 7,5%, cuando asume Milei lleva esa tasa al 17%, esa tasa vuelve al 7,5% en septiembre y ahora se elimina. Con lo cual también es de esperar cierta disminución que en los hechos ya se ha venido dando de los costos de productos importados para las etapas iniciales o intermedias del proceso productivo, ¿no? Esto es, por ejemplo, el beneficio concreto que podríamos encontrar. Para que la gente más o menos lo entienda, Dani, esto es, por ejemplo, algo relacionado al campo, la compra de todos los insumos que tienen que ver con agroquímicos que los trae de afuera, eso no tiene el gravamen que se elimina ahora. Claro. O, por ejemplo, una fábrica o una pyme que necesita comprar una máquina, esa máquina antes que lo traía de afuera se le pagaba un determinado impuesto y ahora no. Digamos, este impuesto puntual, no lo que está planteando Daniel, puntual. Bueno, autoparte, por ejemplo, autoparte, claro. Visto en las últimas semanas algunas promociones de marcas disminuyendo el precio de algunos modelos, esto ha estado vinculado a la reducción de costos por la reducción de este impuesto. Entonces, estos son los efectos directos, digamos, también lo podemos ver materializado en la disminución del costo de suscripción de las plataformas. Claro. Claro. Netflix, Amazon Prime, Disney, etcétera, las nombramos, tampoco necesitan que uno haga o no publicidad, pero para que la audiencia... No, inclusive el almacenamiento en Google Drive. Claro, también. Todas las suscripciones a páginas, a sitios web originados en el exterior, bueno, todo eso va a tener esa disminución del 30%, ojo, en tanto y en cuanto yo decida pagar mi resumen de tarjeta de crédito con pesos. La gente, y ya prácticamente todos, nos hemos vuelto un poco expertos en tratar de disminuir nuestros costos y ya buscamos los caminos para evitar este impuesto, ¿verdad? Una de las posibilidades es directamente, cuando nos vienen conceptos en dólares, pagarlos directamente en dólares, en la tarjeta de crédito. Comprado en MEP. Exacto. Y si viajamos al exterior y utilizamos la tarjeta de débito, que eso genera un débito inmediato, lo que hacemos previamente es configurar nuestra cuenta bancaria para que nos debite de nuestra cuenta en dólares. Para ello es necesario tener dólares depositados en la cuenta, ¿verdad? Claro. Entonces, de esta manera evitamos el pago no solamente del denominado impuesto país, que ahora ya desaparece, porque también, sino que también continúa, esto hay que decirlo, la percepción de impuestos a ganancias y bienes personales. Esto agrava en un 30% el tipo de cambio. Eso no se elimina. Por eso el tipo de cambio tarjeta va a seguir siendo un 30% más caro tipo de cambio oficial. Para eso es lo que tenerlo en cuenta. No es que se iguala ahora el tarjeta con el oficial. Disminuye la brecha, ¿sí? Pero no se iguala. Esto es lo positivo. También hay que ver que el Estado pierde recursos, ¿verdad? Pierde recaudación. Esto también hay que puntualizarlo. El impuesto país era una fuente importante de ingresos para el Estado Nacional. Era el séptimo impuesto en orden de recaudación, aproximadamente entre 5 y 6 billones de pesos durante 2024. Fueron los ingresos provenientes de este impuesto. Y una particularidad, para hacer un análisis bien integral,
todo impuesto siempre es una mala noticia. Es una mala noticia para los consumidores, una mala noticia para los productores. Pero para el Estado implica recaudación. El 70% de la recaudación de este impuesto iba a programas del ANSES y el PAMI y un 30% a obras de infraestructura. Estos recursos ya no van a estar, también hay que puntualizarlo, ¿verdad? Claro. Dani, ¿qué balance se puede hacer de este año de gestión de Milei? De este primer año de gestión de Milei. Digo, si uno le tendría que poner un título de análisis, ¿cuál sería? Bueno, a ver, yo siempre digo, vamos a tratar de ponerle un título futbolero, ¿no? Sí. Que nosotros nos gusta a los argentinos Sí. hacer una comparación, ojo, aún cayendo en el riesgo de un exceso de simplificación. Sí, claro. Claro que eso debemos ser Sí, bien claro. honestos. Pero yo creo que estamos transitando el primer tiempo, 15, 20 minutos, y me da la sensación que el gobierno puede ir ganando 1-0, ¿verdad? Entonces, hay una mínima diferencia, pero falta mucho todavía, ¿no? Falta mucho por jugar. Entonces, cuando uno trata de hacer un balance, yo creo que imaginemos un tablero de control como el que puede tener un avión, ¿sí? Que tiene Sí. un montón de relojitos. Y digo, el gobierno cuando asumió se puso una meta bastante explícita, que era reducir la inflación, ¿verdad? Sí. Produce primero la devaluación, eso genera una inflación inicial muy fuerte, pero luego se propone bajar la inflación de una manera abrupta. Y eso lo va logrando, ese objetivo, digamos, de corto plazo lo va logrando. Si salimos viendo ese tablero en los cómo, cuáles fueron las estrategias seguidas, si bien fueron varios, las más importantes fueron dos. El ancla cambiaria de la estabilidad que ha logrado hasta el momento en el tipo de cambio, y por el otro lado el equilibrio fiscal. Entonces, ambas acciones o estrategias que el gobierno asumió para lograr ese objetivo de corto plazo de reducir la inflación, lo ha ido consiguiendo, las ha ido aplicando y le han dado ese resultado. ¿Qué podemos sumar dentro de ese balance en la línea de lo positivo? Bueno, hay una recuperación del salario real en los trabajadores formales, ¿sí? Y otro dato que ha aparecido en estos últimos días es la disminución de la pobreza. Acá tendríamos mucho para hablar, ¿no? Sobre la forma en que se mide, ¿sí? Pero bueno, habría una disminución de la pobreza llevándola a niveles similares del momento en que asume Milei. La devaluación y la inflación inicial produjo un salto en la pobreza y luego se ha ido suavizando y en los datos del tercer trimestre habría una caída llevando a un 39%, 40% que va a ser la cifra que probablemente surja cuando el INDEC publique el año que viene. Pero sin embargo, decimos que estamos recién en el primer tiempo, ¿no? Entonces hay mucho todavía y aquí es donde comenzamos a ver algunas cuestiones pendientes. La recuperación de la actividad económica todavía no es integral. De hecho, el último dato publicado sobre pymes en noviembre habla de una caída y no hay una recuperación, sobre todo en sectores como la industria, la construcción, todavía estamos muy rezagados. El salario real se ha recuperado en el sector formal, pero no así en el sector informal, no así en el empleo público y menos en los jubilados. Acá el salario pierde contra la inflación, ¿sí? Este es un tema también muy, muy importante, de fuerte connotación social. Y comienza a prender algunas lucecitas de alerta el desempleo. El dato de Córdoba es preocupante, chicos, ¿no? Acá ha habido un salto de 2 puntos con respecto al tercer trimestre del año pasado, que habla de 18.000 desempleados más en el Gran Córdoba, saltando casi al 9%. Entonces, ese es un dato que debemos tomarlo con cuidado y creo que parte de los clientes, ¿no? Que parte de los puntos que nosotros podemos ver dentro de esa columna negativa, ¿no? Así como tenemos aspectos positivos, vemos estos otros que son, bueno, variables importantes a continuar trabajando, ¿no? Pareciera ser, Daniel, que la gran apuesta de la gente que rodea a Milei es el sector energético, ¿no? Porque la mayor cantidad de inversión, incluso en detrimento del campo,
la mayor cantidad de inversiones previstas y el desarrollo de los próximos años apunta básicamente al petróleo y al gas, ¿no? Sí. Incluso si uno ve la redacción del RIGI, este régimen para incentivos fiscales, para grandes inversiones, da la sensación que está redactado o escrito para este sector. ¿Verdad? Exacto. Acá hay una gran apuesta, porque yo un poco puntualizaba los factores o las variables más genéricas, tratando de, como bien vos dices, Germán, de buscar una visión más integral, porque, vamos, concretamente a tu pregunta, yo creo que hay una fuerte apuesta al sector energético, el acompañamiento, claro, del sector agropecuario, y una apuesta a todo lo que tenga que ver con el desarrollo de tecnológicas, ¿sí? El punto es si la reactivación de estos sectores va a ser suficiente para generar un nivel de crecimiento inclusivo y equitativo, ¿no? Un dato ahí que hay que puntualizar es que la distribución del ingreso, si bien de manera leve, se ha deteriorado un poquito, ¿no? Ha aumentado un poquito la desigualdad, no tanto para el nivel de ajuste que se ha realizado, ¿no? Entonces ese es un punto ahí un poco para seguir profundizando. Y concretamente a tu pregunta, me parece que hay una gran apuesta para ¿qué? Para generar divisas, es decir, dólares, a partir del aumento de las exportaciones de hidrocarburos. Ese es el gran punto. Argentina ha tenido una restricción en la generación de dólares, el nivel de exportaciones siempre ha dependido en gran parte de los productos agropecuarios y los productos agroindustriales, y ahora se sumaría una balanza positiva a partir de las exportaciones de hidrocarburos. Entonces, parece que hay una apuesta muy fuerte allí para generar dólares a partir de un aumento en el saldo de la balanza comercial. ¿Por qué? Porque Argentina todavía tiene una situación muy frágil en cuanto a la demanda de dólares que necesita para pagar sus compromisos de deuda, ¿verdad? Todavía el nivel de vencimiento de deuda es muy fuerte y entonces necesita generar dólares para ello. Pero también acá hay una estrategia que me parece que viene acompañado por un hecho del contexto favorable a Milei, que ha sido el triunfo de Trump, ¿no? Esperando que esto genere una decisión rápida en el Fondo Monetario de proveer fondos, de esa manera salir del denominado cepo, buscar que el riesgo país baje a 500, 400 puntos y de esa manera tomar deuda en los mercados globales de capitales para de esa manera refinanciar los fuertes vencimientos que tiene a partir del año que viene la Argentina. Por eso, en ese orden, la apuesta al sector energético es muy fuerte. Sí, fíjate que este año la provincia de Neuquén registró un incremento en su población y recibió a 22.000 personas. O sea, estamos viendo ya, me parece, de a poco una migración hacia el sur. Sí, Neuquén es la provincia que más creció, y si uno ve la capital, Neuquén, o la ciudad Añelo, por ejemplo, sí, donde están localizados los yacimientos de vaca muerta, han tenido un crecimiento exponencial, ¿verdad? Es decir que evidentemente es un sector, el análisis a realizar a partir de ahora es, si yo tengo un modelo económico basado en el sector energético, agropecuario y tecnología, ¿qué pasa con la industria? ¿No? ¿Qué pasa con la industria? Ese es el gran punto de la gran discusión. Nosotros hemos tenido en lo que va del año una mortandad neta de empresas, es decir, hay menos empresas que al principio de año. Ha habido más cierres que aperturas. Entonces se refleja especialmente en las pymes. Entonces, el punto es, si la nueva matriz de desarrollo que está planteando el gobierno, la matriz productiva basada en el sector energético, el agro y la tecnología, es suficiente para generar un nivel de crecimiento sostenible, ¿no? Esa es el gran interrogante, ¿verdad? Pero bueno, esos serán los desafíos para el próximo año, un año electoral. Y vuelvo a la visión integral, ¿no? Porque yo creo que no quedarnos. ¿Se acuerdan de la pandemia cuando la visión sanitaria tapaba todo y no había una visión integral de la dimensión
económica, social, psicológica, política de la pandemia. Bueno, acá lo mismo, me parece que tenemos que tener visión integral y no solo de datos económicos, ¿verdad? O sea, si la pobreza disminuye, bueno, el término promedio, ¿qué pasa hacia adentro? ¿Qué pasa con? Fíjense que la pobreza de los jubilados se vive con la misma canasta de una familia tipo. Una familia tipo no consume demasiada porción de sus ingresos de medicamentos. Claro. Y los medicamentos han aumentado muy por encima de la inflación. Entonces, si medimos la pobreza de jubilados teniendo en cuenta la canasta de consumo de un jubilado, la pobreza en ese sector es mucho más alta, ¿verdad? Entonces, me parece que hay que tratar de ir buscando una visión bien integral de análisis, ¿no? Y no solamente datos macroeconómicos, que daría la sensación que está terminando el año con algunos datos positivos. Y eso le dan, fíjese que ayer leía algunas encuestas, si hoy se realizara de nuevo el balotaje, los porcentajes serían muy similares como fue el año pasado. Es decir, que Milei conserva, sobre todo en los jóvenes y en los varones, una base de apoyo muy importante, muy importante. No, y creo que ha reforzado políticamente, ¿no? Ha reforzado el apoyo de el varón joven heterosexual. Sí, sí. Puntualmente, ¿sí? El varón joven heterosexual lo ha reforzado ese punto. A mí me parece que hay un análisis, se puede hacer un análisis mucho más profundo socialmente, incluso de por qué ese punto, y que no solamente se ve reflejado en Argentina, sino se ve reflejado en gran parte del mundo, en donde hay muchos liderazgos que han llegado, justamente han ganado elecciones, por el apoyo fundamentalmente de este sector, que tiene que ver con una especie de contrapartida al movimiento feminista. Es un análisis que se puede hacer mucho más profundo y que me parece que tiene que ver con un poco. Correcto. Y esa base de no variar las condiciones económicas de una manera negativa, de no ocurrir un cisne negro, un evento negativo. Ojo, la semana pasada vimos, otra de las preguntas que uno podría hacerse, estamos en una situación de apreciación cambiaria y cuando vemos toda la gente buscando ir hacia el exterior, a viajar, a hacer compras, esa es una señal de apreciación del tipo de cambio, ¿verdad? Entonces, lo que ha sucedido durante este año, chicos, de fuertes ganancias financieras a partir del denominado carry trade, estos nombres que siempre se incorporan a la economía argentina, que significa ir haciendo inversiones con rendimientos en pesos y luego convertir en dólares, en parte ha llegado a generar ganancias entre un 50 y el 60% en dólares. ¿Hasta cuándo es sostenible? Esta es otra pregunta. La semana pasada hubo cierta presión sobre el tipo de cambio, llegó a tocar los 1.200, y ¿qué hizo el Banco Central? Fuertemente intervino para bajar nuevamente la brecha. Entonces, si en algún momento llega una situación de que inversores dicen ya está, realizamos ganancias, y esas inversiones en pesos van hacia el dólar, pueden generarse tensiones. Si el gobierno consigue un acuerdo con el Fondo Monetario, podría llegar a atravesar el año sin sobresaltos, y eso seguramente será un aval en las próximas elecciones, ¿verdad? Sí, donde y a lo mejor llega un poco más cómodo también, a lo mejor en lo social también. Dani, desde ya, como siempre, muchísimas gracias, un gusto y un placer. No, gracias a ustedes. Da para charlar toda la mañana, pero bueno, tenemos nuestro tiempo. Bueno. Gracias, Dani. Nos estamos hablando. Deseo que termine muy bien el año. Vale, igual Dani. Que empiece muy bien el próximo. Un abrazo. Un abrazo muy grande. Dani Descandizo, economista, con nosotros haciendo todo un perfil y un balance económico del año y también